Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Pesantes, soy alumna del Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada y pertenezco al primer año de diploma IB. El tema que trataré en este video será acerca de las teorías administrativas, en base a las teorías administrativas antiguas, actuales, contemporáneas. Como primer punto a estas teorías tenemos la teoría científica. La teoría científica se enfoca en la parte operativa de las organizaciones para incrementar su eficiencia y eficacia. El autor de esta teoría fue Frederick Winslow Taylor, quien nació en Pensilvania, Estados Unidos, en el año de 1856 y murió en 1915. Este autor propuso esta teoría en el año de 1911. El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero y entre otras cosas, mediante un método científico enfocado en la parte operativa de las organizaciones para incrementar, como dije anteriormente, su eficiencia y eficacia. Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones, responsabilidades descritas por los 4 principios siguientes: el principio de planeación, preparación, principio de controlar y principio de ejecutar. El principio de planeamiento sustituye en el trabajo el criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. El segundo principio de la preparación se encarga de seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método planteado. El principio del control controla el trabajo para certificar que éste se esté ejecutando de la manera correcta. Las características de esta teoría es que aplica métodos científicos al problema global con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Otro punto es que los materiales y las condiciones laborales deben ser seleccionadas con criterios científicos para que así las normas puedan ser cumplidas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. Incentivos salariales y premios por producción. Último punto es la estandarización de métodos y máquinas, al igual como la racionalización del trabajo, lo que nos lleva a mayor especialización, división del trabajo planeado y ya no improvisado, disminución de la presión sobre un solo jefe. La siguiente teoría que tenemos es la teoría clásica de la administración propuesta por Henry Fayol en 1916. Henry Fayol, considerado el padre de la teoría clásica de la administración, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Establece 14 principios de la administración. Dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos, que se denominaron funciones básicas de la empresa. Administrar para Fayol es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Fayol adopta la denominación principio, apartándose de cualquier idea de rigidez. Tales principios son flexibles y se adaptan a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Entonces, los principales aspectos de su teoría son tratados en sus 14 principios. Estos 14 principios de Fayol ya fueron vistos en un video pasado de este mismo canal. Uno de esos principios es la división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, entre otros. Como siguiente punto está la teoría neoclásica, propuesta por Peter Drucker, 1930-1948. Ningún otro autor ha contribuido tanto a la profesionalización de la gestión como lo hizo Peter Drucker. Es una constitución de la teoría clásica. La teoría neoclásica es una constitución de la teoría clásica. Aparece durante la Depresión Económica y la Segunda Guerra Mundial. Su enfoque se centró en lo formal, tratando de encontrar la eficiencia, complementándola con las técnicas de sus precursores, además de estar redimensionada en los problemas administrativos y el tamaño de las organizaciones de hoy. Esto quiere decir que esta teoría está adaptada al modelo de las empresas actuales, dentro de un eclecticismo que aprovecha la contribución de todas las demás teorías administrativas.
Esta teoría consiste en orientar, dirigir y controlar. Las características son que se da mayor énfasis en los aspectos prácticos, desarrolla sus conceptos en forma práctica. La teoría solo tiene valor cuando se pone en práctica, pues retoma el material de la teoría clásica. Se preocupa por establecer los principios generales de la administración. Para los neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mínimo de recursos y de esfuerzos y con la menor interferencia con otras actividades útiles. Siguiente teoría es la teoría de las relaciones humanas, propuesta por Elton Mayo en 1932. En esta teoría se entiende por las relaciones humanas a las acciones y actitudes resultantes de los contactos entre personas y grupos. El campo de estudio se basó en la conducta de las personas en el trabajo. El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar la administración. La teoría de las relaciones humanas también se conoce como escuela humanística de la administración, que como dije anteriormente fue desarrollada por George Elton Mayo, que nació en 1880 y murió en 1949. En esta teoría se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. El enfoque humanístico promueve una nueva verdadera revolución en la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en las tareas y en la estructura organizacional, por una parte de la teoría clásica, ahora se hace en las personas que trabajan o participan en la organización. Teoría de sistemas, creada por Ludwig von Bertalanffy en 1951. Fue un biólogo y filósofo austriaco, reconocido por su teoría de sistemas. Se la puede definir como una teoría frente a otras teorías, porque esto busca reglas de valor general que puedan ser aplicadas a toda clase de sistemas y con cualquier grado de realidad, facilitando así la unificación de muchos campos de conocimientos. Las características: unifica varios campos de conocimiento, permite dar soporte a la explicación de una nueva teoría, dado que otorga más veracidad a esta, y puede ser de carácter dinámico, multidimensional y multidisciplinario, como fue tratado en el primer punto, que quiere decir que utiliza varios campos de conocimiento. Las metas de esta teoría es que busca la integración en varias ciencias naturales y sociales. Es un recurso importante para buscar una teoría exacta de los campos no físicos de la ciencia. Teoría de la burocracia, propuesta por Max Weber en el año de 1940. Max Weber fue un economista y sociólogo alemán, quien a través de su estudio de las civilizaciones desarrolló el concepto moderno de burocracia. Weber definió a la burocracia como la forma más eficiente de organización. Intentó probar que el capitalismo fue influido fuertemente por los valores éticos y religiosos y que por lo tanto las relaciones económicas no podían explicar únicamente las relaciones de fuerza en el capitalismo, como por ejemplo la burocracia en la universidad, que es ideal por su estructura de denominación legal que se ejerce por medio de estatus y reglamentos educativos como también administrativos. Una burocracia son niveles de dirección que requieren muchas aprobaciones para la toma de cualquier decisión. La burocracia es el control de todo lo que sucede y para hacer algo se tiene que pasar por varios procedimientos pidiendo permiso para hacerlo. Esto hace que todo resulte difícil y costoso y que por último se termine sin hacer nada. Las características es que se requieren muchas aprobaciones para tomar decisiones, normativa escrita de mayor o menor rango, cargos cuidadosamente definidos, presente estatus y reglamentos que rigen los actos oficiales. Se da la especialización de tareas en el proceso de trabajo, centralización en la toma de decisiones, no duplicidad de funciones ni de mandos. Teoría estructuralista,
creada por Amitei Etzioni en el año de 1947. Esta teoría parte de la necesidad de considerar la organización como unidad social y completa donde interactúan muchos grupos sociales. La teoría estructuralista tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas, atendiendo a los aspectos de autoridad y comunicación. Se concentra en el estudio de las organizaciones en su estructura interna e interacción con otras organizaciones, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Considera además que hay 4 elementos comunes en todas las empresas: la autoridad, la comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización. Siguiente punto. La teoría del desarrollo organizacional, propuesta en 1962 por el autor Warren Bennis. Esta teoría es una estrategia que implica la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización y que lleva implícita la idea de participación y desarrollo de las personas mediante la educación y la aplicación de ciencias del comportamiento. Las características básicas es que es una estrategia educativa. Los cambios son ligados a los requerimientos que la organización intenta satisfacer. Se da la satisfacción y desarrollo humano, eficiencia organizacional. Se fundamenta en una metodología que hace hincapié en la importancia del conocimiento experimentado. Teoría cibernética. Esta teoría fue creada por Norbert Wiener entre 1943 y 1947. La cibernética comenzó como una ciencia interdisciplinaria de conexión entre las demás ciencias. En esta teoría es la ciencia de la comunicación y el control, ya sea en los seres vivos o en la máquina. Es además una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación entre el sistema y el medio. Está ligada a la física, como al estudio del cerebro y los computadores, utilizando lenguajes formales de la ciencia. Teoría de la contingencia o teoría contingencial. Esta teoría destaca que no se alcanza la eficacia organizacional siguiendo un único modelo organizacional y exclusivo. Son dependientes del ambiente externo. Explica que hay una relación funcional, aulas correctamente sistematizadas. Los representantes de esta teoría son Paul Hersey y Ken Blanchard en el año 1970. Otros que también han influido es William Dill, William Starbuck, Paul Rosen y Thomson Burns. Teoría matemática, cuyos representantes son Bohm, Neumann, Herbert, Simon y Morgenstern entre 1947 y 1954. Esta teoría matemática busca la toma de decisiones basada en el enfoque cuantitativo. Concibe la organización como un ente donde prevalecen los procesos decisorios. Se divide además en 2 vertientes, la del proceso y la del problema. Teoría del comportamiento, cuyo autor es Abraham Maslow y lo propuso en el año de 1950. Esta teoría del comportamiento se enfoca en la psicología organizacional y el concepto de organización basado en las relaciones interpersonales. Maslow expuso una teoría de la motivación jerarquizando las necesidades humanas según su importancia e influencia. Asimismo, formuló la teoría de los 2 factores para explicar el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Como vemos en la imagen, está todo jerarquizado según las necesidades humanas y también está jerarquizado en factores, factor motivador y factor higiénico. Teoría X y Y. Esta teoría explica que el enfoque de la organización es de innovación y creatividad. El concepto de organización es de positivos Y y negativos X. La teoría X y teoría Y son teorías contrapuestas de dirección. En la primera, los trabajadores solo actúan bajo amenazas, o sea, de forma impositoria. Y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. No hay que olvidar que fue propuesta por Douglas MacGregor en el año de 1960. Teoría administrativa moderna, propuesta en 1992.
Busca hacer lo anterior expuesto basándose en enfoques y tácticas actuales. Además, que permite adaptar a los cambios del entorno económico y social. Representa una administración de calidad total basada en el mejoramiento continuo, la optimización del trabajo, el manejo de quejas y reclamos, respuesta rápida y efectiva de intereses y necesidades, medición objetiva del desempeño de la empresa. Mejora continua. Es una filosofía japonesa, parte de una filosofía japonesa de trabajo que se encuentra enfocada en los procesos operativos, o sea, en el proceso de producción, buscando que estos sean más eficientes, eficaces y adaptables. Se caracteriza por la reducción de costos, la racionalización, los factores que la permiten, y factores que permiten la optimización, la racionalización además. Calidad total. Esta surge en las industrias japonesas entre los años de 1950 y 1960, gracias a Edward Deming y Joseph Juran. Es aquella estrategia de gestión que implica la colaboración de todos los trabajadores para obtener una mejoría en el diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de todos los productos y servicios que ofrece. Empowerment, propuesta por Julian Rappaport en 1990. Esta teoría implica la colaboración de todos los trabajadores para obtener una mejoría en el diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de todos los productos y servicios que ofrece. Se encarga de brindarle al subordinado la capacidad de ser líder de su propio puesto de trabajo para así innovarlo, darle mayor eficacia a su puesto de trabajo y que además cada día se proponga ser mejor que el anterior, aumentando la productividad y eficiencia. Downsizing. Reduce el número de operaciones que se lleva a cabo en una empresa. Esto implica la eliminación de procesos, tareas, unidades de negocio, etc., logrando así el tamaño óptimo de operación. Outsourcing. Es un método de trabajo por subcontratación de proveedores externos. Se encarga de apartar ciertas actividades en una empresa para dejar que la realice un tercero que sea especialista en esa actividad. Con esto se busca la especialización del trabajo. E-commerce, propuesta en 1979 por Michael Aldrich. Esta teoría forma parte de negocios electrónicos. Se refiere a que aquellas plataformas que nos permiten realizar transacciones de compra-venta con el fin de implementar más canales de venta a menor costo y con mayor rapidez. Benchmarking. Benchmarking es un proceso para medir el impacto de un servicio, producto, procedimiento o resultado en contraparte a los competidores más fuertes o con aquellos que son líderes en el ramo, con la finalidad de emprender mejorías. Fue creada en 1982 en Rochester durante una reunión de la corporación Xerox. Reingeniería. La reingeniería es una herramienta que propone realizar cambios radicales en ciertos procesos con la finalidad de lograr mejoras significativas en elementos como los costos, la calidad, la rapidez, entre otras cosas. Su autor es Michael Hammer y James Champy. Kanban. Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios, en la cantidad y tiempo necesarios para uno de los procesos que tiene lugar tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. Esto quiere decir que establece un límite de tiempo para la entrega de un nuevo producto. Se propuso por Taiichi Ohno en Toyota Motor Corporation en 1947, parte de una corporación de Toyota. Escuela de la toma de decisiones. Esta escuela considera que la tarea más importante para los administradores es la toma de decisiones, debido a que se debe elegir la opción más correcta entre las disponibles, para así resolver la situación o problema que se esté presentando. Las características
de esta teoría es que brinda oportunidades de mercado, las capacidades de la estructura corporativa de los recursos con que se cuenta, los valores personales y las aspiraciones. Cultura organizacional. La cultura organizacional es una idea de organización y gestión que describe la psicología, actitudes, experiencias y creencias personales, culturales, de una organización. Además, colecciona normas y valores específicos que son compartidos por personas y grupos en una organización, controlando la forma de interactuar entre sí dentro de la empresa y con el exterior. No hay que olvidar que su autor es Robbins Stephen, que la propuso en el año de 1987. Esta teoría manifiesta que la forma en que una organización lleva a cabo sus actividades y trata a sus empleados y clientes de la mejor manera. Asimismo, el grado de autonomía y libertad en la toma de decisiones, cómo se ejercita el poder y cómo fluye la información a través de su jerarquía, además del compromiso de los empleados hacia objetivos colectivos. Las características es que permite la innovación y aceptación del riesgo, atención al detalle, orientación a los resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, la agresividad, que consiste en un grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de buscar lo fácil, brinda un mayor esfuerzo para realizar un nuevo trabajo. Y también la estabilidad, que es un grado en que las actividades organizacionales hacen mantener el estatus en contraste con el crecimiento. Coaching. Para llegar a ese término de coaching, se tuvo que dar la intervención de varios autores, como son Sócrates, Platón, Parménides y Aristóteles. Coaching es un método empleado para dirigir y entrenar a los empleados, con la finalidad de desarrollar ciertas habilidades útiles para la obtención y alcance de objetivos y metas. Además, aumenta el conocimiento y mejoras de calidad de vida. Se basa en el respeto al otro, con la libre personalidad de cada uno. Entrenamiento en habilidades de comunicación y de liderazgo. Teoría Z. Autores William Ouchi, Richard Pascal, y que además consiste en un método japonés. Esta teoría procura la humanización de condiciones de trabajo, aumentando así la autoestima de los trabajadores. Considera que hay tres tipos de empresas: empresas A, empresas americanas; empresas J, empresas japonesas; empresas Z, que incluyen una cultura novedosa. Se basa en 4 principios, o 3: la confianza, las relaciones humanas y las estrechas relaciones sociales, procurando la formación de los trabajadores, la disminución de rotación personal y, por supuesto, los objetivos congruentes, objetivos convenientes. Teoría del liderazgo. Autor Paul Hersey, Ken Blanchard. Útil para hacer frente a los comportamientos específicos del líder, para contribuir a la eficacia de la organización. En esta teoría propone que los líderes son creados, no son nacidos. Se adopta el liderazgo en función a la situación y nivel de desarrollo de los miembros de su equipo. Atiende las necesidades y situaciones del equipo. Establece un equilibrio beneficioso para la organización. Esta teoría implica que un líder debe hacer ¿qué? Debe asesorar, debe delegar, debe supervisar y, por supuesto, debe dirigir. Teoría de ventaja competitiva. Autor David Ricardo. Esta teoría fue creada a principios del siglo XIX y se basa en aquellos recursos que de forma administrativa son importantes y deben ser generados por una empresa para edificar habilidades distintivas que le permitan alcanzar una rentabilidad adecuada, es decir, que está basada en un comercio internacional. Teoría de las relaciones o teoría transformacional. Esta teoría explica que se centran en las conexiones formadas entre los líderes y sus seguidores. Se interesa por el rendimiento del grupo, por el desarrollo del potencial de cada miembro del equipo, por motivar e inspirar, por dar respeto a la ética y el cuidado de cada subordinado de manera individual. Sus autores son Elton Mayo, Mary Parker, Kurt Lewin,
dada en Estados Unidos en la cuarta década del siglo XX.